incorporando a los demás. Es que ahorita comencé a grabar. Bueno, bienvenidos hermanos, qué gusto de verles. Espero que todos estén bien. ¿Están con frío? ¿Está haciendo frío ahí donde ustedes o no? Para nada. Ah, de veras. Mire que aquí está heladísimo esto. Yo me quité el suéter hasta como a las 12. Toda la mañana anduve con suéter porque estaba helado y ahorita ya se está poniendo helado, bien helado otra vez, sí. Sí, sí, sí. Así está el clima por aquí. A ver si no llueve. ¿Qué dice hermana Margarita? Que va a caer nieve por ahí, le digo. Ajá, o cae nieve, sí, ojalá. Ah, No en, morimos del frío. en Chalate dicen que, ajá, el año pasado, el año antepasado creo que fue, que cayó nieve, pero poquita, ¿verdad? Pero Sí, sí cayó y jamás ahí había caído e- nada de eso. exactamente. Sí, nunca, nunca había pasado eso. Ujú. Así es. Este, muy bien, hermanos. Bueno, bienvenidos. Me da gusto de verles y que estén bien. Vamos a comenzar nuestra clase, a ver qué nos trae la palabra de Dios ahora, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para comenzar entonces. Oremos, hermanos. Padre, pues le queremos agradecer nuevamente por este día, pues que llega, Señor, cada semana, Señor. Gracias por permitir, Señor Jesús, que estemos con vida, Padre, y que podamos compartir como hermanos, como amigos, Padre. Y Señor, pues aprender un poco más de su palabra, Señor, y poder pues aplicarla en nuestras vidas, que es lo que queremos, Padre, para ir creciendo pues un poco más cada día, Señor Jesús, y poder pues llegar a tener su estatura, Señor, el tener su carácter, Padre Celestial, que muchas veces es lo que nos cuesta, Padre. Así que ayúdenos, le pedimos que nos ayude, Señor. Nosotros pues ponemos a disposición nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, Padre, para recibir su palabra, Señor, atesorarla y ponerla en práctica, Señor, y pues tomar decisiones de hacer cambios en nuestra vida, pues si es necesario. Gracias por los hermanos que ya se incorporaron, Señor. Le agradecemos, Padre, por eso. Le pedimos que los que no han podido incorporarse, pues ya no tengan ningún inconveniente, Padre, y puedan añadirse con bien a la clase, Padre. Úsenos, Señor, a todos, Señor, para llevar su palabra, Señor, pues a quienes aún no la reciben, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. ¿Todos están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Todos están viendo ya mi pantalla? Ok, perfecto, listo. Vamos a la página 9, hermanos, del material. El tema de hoy es nuestra Biblia, ¿verdad? Pero antes vamos a recordar nuestra visión, ¿verdad? Que esa es importante, ¿verdad? Mantenerla siempre presente, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del ministerio de avance, ¿verdad? Que es establecer las bases de la doctrina cristiana y formar discípulos que den fruto, ¿verdad? Eh, Estamos estudiando el principio número 4, ¿verdad? Que se llama la palabra de Dios. Y estamos en la lección uno. Ya ustedes tienen el material, ¿verdad? Y ya vieron que son varias lecciones, ¿verdad? En este principio, ¿verdad? Hoy vamos a terminar la lección uno, que se llama la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Con el tema eh, el objetivo, perdón, de este tema es conocer la importancia de la palabra de Dios y la forma en que está estructurada, ¿verdad? Por eso es que hemos visto este material, lo que hemos visto es del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la clasificación, ¿verdad? Y al principio hablamos sobre la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que estamos eh, estudiando ahorita, ¿verdad? Basados, obviamente, ¿verdad? En Romanos 15:4, que dice que porque las cosas que se escribieron antes, ¿verdad? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Con esa conciencia es que tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué se escribió todo eso, ¿verdad? ¿Para qué Dios permitió que se escribiera todo esto? Y un poco de eso vamos a hablar ahora, a ver cómo llegó esto a donde nosotros, ¿verdad? Estamos en la lección 1.5, nuestra Biblia, ¿verdad? Y en el material, ¿verdad? Familia Martínez, bienvenido, buenas tardes. Familia Martínez, me parece, es José Luis, creo que es José Luis.
Hola, José Luis, sí, Hola, José Luis. hola. Sí, sí, No, sí. no te conocía como familia, Ah, ¿verdad? Ahora sí. Después estaba así como que, ¿quién es? ¿Quién es? Ok, bienvenido, José Luis. bueno, igualmente. Gracias, estimado. En la página 9, ¿verdad? De su material, dice nuestra Biblia, ¿verdad? Y ahí se menciona precisamente, ¿verdad? Que el objetivo quizás aquí es como del material, ¿verdad? Dejar, bueno, mira, esta es la que nosotros usamos como de forma oficial, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Al final del material se ve eso. Y empieza narrando, pues precisamente, ¿verdad? Que en 1569 Casiodoro de Reina tradujo, ¿verdad? De las lenguas originales, la versión que todavía circula después de muchas revisiones, ¿verdad? Eso es lo que está en el material. Es la- Hermano Guillermo, no sé si yo estoy equivocada, pero mi página 9 dice, cuando vayas a orar, empieza expresando tu amor a Dios. Por ejemplo, Señor, quiero enfocarme en ti. No sé si es otra página. eh, No sé si mis hermanos también tienen la misma. Tengo entendido que eso está en la página 8, hermana, donde dice nuestra Biblia. Dice, ajá, perdón, yo la tengo en la. Busca el tema, nuestra Biblia no lo tiene, hermano. Es que hay varias 9, hermana. Hermana Margarita, Ah, claro, una sí, 9, Ok. pero sí. De otro principio, de otro principio, sí. sí. Wow, ok. Híjole. Ese es, ¿verdad, hermano Carlos? Ajá, ahí están los libros apócrifos, lo que está enseñando el hermano Carlos, ¿verdad? En eso termina, sí. Ujú, Principio sí. número 4, página número 9. Ah, sí, estaba viendo otro 9. Otro 9, sí, sí, hay varios 9, Sí, sí, como dice la sí. hermana Alma, ¿verdad? Ajá. Ok, nuestra Dice, Biblia. predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? No, nuestra Biblia, No. página 9. Sí, ahí, Sí, así sí, comienza. nuestra Biblia. Es Ajá, correcto, es ok. correcto. Así Gracias. comienza, es correcto. Sí, gracias, gracias, gracias. Excelente, gracias. Listo. Entonces, ¿verdad? Nos comienza describiendo, ¿verdad? Que en 1569 Casiodoro de Reina tradujo, ¿verdad? De las lenguas originales la versión que todavía circula después de muchas versiones, ¿verdad? Es la primera Biblia completa en castellano y le dieron el nombre de la Biblia del oso. ¿Ya habían oído ese nombre ustedes de la Biblia? No habían oído que se llamaba la Biblia del oso. Pues así le llamaron en esa época. Esta Biblia fue revisada por Cipriano de Valera en 1602 y hay otras versiones, ¿verdad? En 1850, que las hicieron, la última revisión la hizo las Sociedades Bíblicas en 1960. Y dice que Valera es el otro, por eso se llama Reina Valera, ¿verdad? Porque Valera dice, es el apellido de la otra persona que dedicó tiempo para revisar la Biblia, ¿verdad? Dice, dedicó 20 años de su vida a la tarea de cotejar la obra de Casiodoro, ¿verdad? La anterior, la que él había revisado en 1560. En 1569 la revisó, hizo la traducción Casiodoro, ¿verdad? Luego la hizo Valera, ¿verdad? Para cotejar, dice, la obra de Casiodoro, ¿verdad? Con los textos hebreos, con el texto hebreo y griego. Y eliminó, dice, las notas marginales de la obra de Casiodoro y agrupó todos los libros apócrifos, ¿verdad? En, en las, en las Biblias de la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa griega se encuentran libros que no están incluidos en nuestra Biblia. Se llaman libros apócrifos o ocultos, entre paréntesis. En otro material se explica ahí de qué se trata esto, ¿verdad? Se llaman apócrifos o deuterocanónicos, sí que son un segundo canon después de la Biblia principal, ¿verdad? Y hay varios libros, aquí se mencionan 14, ¿verdad? Pero sí hay un montón de libros en esa categoría. ¿Ustedes sí habían oído de los libros apócrifos? Sí habían oído de esos. Ya, ya habíamos escuchado de algunos, ¿verdad? Que de hecho no es que no
que no sean historias reales, sino que sí son historias reales, pero que no están bajo la misma unidad de la Biblia, lo que veíamos en la clase anterior de la unidad, ¿verdad? Sino que son historias, por ejemplo, el libro de Enoch, y también parece que están los libros, los Maquiaveos, y hablan de historias de ese tiempo, pero que no tienen relación con el plan que Dios tenía para nosotros, ¿verdad? Por Es eso correcto. por eso es que fueron retirados, Es correcto. ¿verdad? Pero los católicos, digamos, los mantuvieron eh, en cartera, porque como cuando el pueblo de Israel se dice donde hubo bastante confusión con algunos libros. Es correcto, así es. Gracias, hermano Carlos. Vi que había levantado también la mano hermano Carlos Rodríguez. Sí, con respecto a esos que preguntabas que si habíamos escuchado de esos libros. Y yo las veces que les he compartido a ustedes esta versión que utilizo, que es la Paulina, no sé si se habían preguntado qué versión era esa, la Paulina, pero es justamente de la que está hablando aquí, es esta Biblia donde están esos libros. Esta versión me gustó de hace años, yo la uso, me gustó su versión. O sea, obviamente pues no utilizo los libros esos apócrifos, pues porque sabemos pues de que no son inspirados y que no, se escribieron, ellos lo registraron y todo, pero que no sirven digamos, como un soporte en la parte fundamental de nuestra iglesia. Y eso pues yo lo tengo bien claro, pero me gusta la claridad de su lenguaje y sobre todo porque tenía una tía católica, pero bien católica. Y entonces, con mi madre, bueno, mi mamá siempre queriéndole pues transmitir el mensaje, ¿verdad? Que pues en la misma Biblia que ellos manejan, tienen unos pasajes que son bien clarísimos en la manera que ellos viven su religiosidad y que se los dicen bien claro, pero no lo entienden, no comprenden. Entonces, por eso es que la utilizo y bueno, ahí vamos renovando el empastado nada más, porque ya ahorita ya necesita una renovación. Ya, ok. Sí, me llama, sí, he estado pensando en su versión y no la encontré aquí en el material en donde estuve investigando. Pero gracias por comentarnos, hermano Carlos. No sabía que tenían los libros apócrifos, esa Biblia, pero es interesante, ¿verdad? Y lo importante de eso es tener como la claridad, ¿verdad? De esos libros para no vivir en base a ellos, pues, ¿verdad? Aunque como decía el hermano Carlos Vázquez, ¿verdad? O sea, no es que no es que digan mentiras. De hecho hay un comentario que ya les voy a mostrar ahí de Martín Lutero, ¿verdad? Que dice que no son libros para para hacerlos tomados como el mismo nivel de la Biblia, ¿verdad? Pero que son buenos libros para leerlos, ¿verdad? Entonces, ese es como que dio ese es su diagnóstico de esos libros. Entonces, hermano, alrededor de eso, ese es el material, ¿verdad? Y se concluye ahí, ¿verdad? Que esa es la Biblia que más usamos, ¿verdad? La Reina Valera es la que más se usa, ¿verdad? Casi que por mucho, en muchas iglesias, ¿verdad? Y muchas personas no aceptan otra versión, ¿verdad? O sea, la Nueva Traducción Viviente, la NBI son Biblias del diablo, ¿verdad? No, aquí es la Reina Valera, ¿verdad? Hay hermanos radicales, ¿verdad? O sea, que no, o sea, no aceptan otra versión, ¿verdad? Y todo tiene su explicación, ¿verdad? Y es que ¿por qué tiene tanto prestigio, ¿verdad? Esa Biblia, ¿verdad? Y es lo que dice al principio del tema, ¿verdad? Que es
es la primera Biblia, ¿verdad? Que se completó en el castellano, ¿verdad? De acuerdo. Hermana Narut, diga. Sí, no, la importancia de realmente leer otras versiones muchas veces es para poder llegar a comprender en sí el mensaje, porque no todas las versiones lo hablan o lo explican de la misma manera. Entonces, realmente para cuando se quiere sacar, digamos, hacer como un exégesis de un texto, es recomendable leer, no quedarse solo con una versión, sino que leer todas las que le sean posibles a uno, ¿verdad? Como, por ejemplo, la NBI, la de las Américas. Hay varias realmente, pero Sí, la importancia es llegar a sacar el mensaje más exacto posible, porque no todas siempre hay, digamos que en cada versión hay versículos que ha habido cierta desviación, ¿verdad? Pero es para correcto. eso pues hay que hacer estudios profundos y realmente estudiar a profundidad cada versículo y confrontar diferentes versiones. Esa es la importancia Ujú, ujú. de no cerrarse a la posibilidad de una sola versión. De Solamente, acuerdo. hermano. Gracias, hermana. Hermana Margarita, no sé si va a decir algo en un momento. Perdón. Sí, es que quizás, bueno, es que quizás si la hermana Ana Ruth no hubiera expuesto su opinión, yo me hubiera quedado calladita porque realmente creo que el hermano Carlitos, esposo de Alma, tiene bien identificado, ¿verdad? El hecho de que esa versión paulina es traducción católica. Sí. Entonces, el hecho de que tenga estos libros precisamente es eso, ¿verdad? De que es católica. Pero bien dice Ana Ruth de que nosotros tenemos que filtrar la palabra, ¿verdad? Y el lenguaje es el que cambia de un libro a otro. Y escuché que Carlitos decía que era herencia. Prácticamente tiene un valor sentimental la Biblia que él pues utiliza. Y eso es bien lindo, pero lo importante también es que él tiene claridad en que él la utiliza, ¿verdad? Y el mensaje, él está claro, pues, ¿verdad? De que en quién está creyendo, Es correcto, sí. compara con otras versiones, y eso es lo que a veces nos hace falta mucho, Ujú, ujú. comparar, ¿verdad? Los textos, porque hay una última Biblia que es la palabra creo que es de las últimas, que usa un teólogo, Harold Segura, que a mí me encanta, pero me encanta, porque eh, ejemplifica. Entonces, a veces uno se queda que no puede interpretar con solamente leer un versículo si no lee el contexto, ¿verdad? Exactamente, sí. Y si le dan un ejemplo, uno, y al estudiar y al escudriñar y al examinar, ya tenemos claridad en qué es lo que el Señor nos está revelando a través de ese mensaje. Es solo eso, hermano. Gracias, hermano Carlos Rodríguez. Vi que levantó la manita. Sí, sí. Bueno, como estamos aprendiendo, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, pues, siempre nosotros nos hemos identificado así de esa manera, de que no dejamos de aprender, de hecho, no dejamos Sí, de aprender en el Señor y cada día, pues, lo seguimos haciendo. es Y correcto. este es un medio, digamos, al cual lo seguimos haciendo a través de Avance. Sí. Y hay un tema que aprovechando, pues, aprovechando de las versiones, de las traducciones y todo eso, escuché una vez a un predicador hablar respecto a esto, de que, por ejemplo, la Biblia menciona a veces, bueno, varios pasajes acerca de ese famoso 40 días y 40 noches, ¿no? Ujú, Entonces, en las traducciones decía que en el griego no existía la palabra muchos, ujú. en el griego original, pero no existía la palabra muchos, entonces usaban en la traducción usaban esa palabra de 40 días para referirse a muchos, Mm, ¿ya? ujú. Entonces, repito, estamos aprendiendo, no sé,
si eso tendrá un fundamento, ¿verdad? Si no, pues nos queda a todos como de tarea. Lo vamos a investigar, por supuesto. Ajá. Claro. Entonces, porque eso me ha quedado a mí Ok. siempre rebotando, ¿verdad? Listo. Ya años escuché eso, ¿no? Sí. Posiblemente tengan razón, pero digamos de que Sí. en el griego no existía la palabra mucho, y Sí. por eso ocupaban eso. De Y acuerdo. nada más aclarando lo de la hermana Margarita, sí, quizás no es como una, ¿cómo mencionó? Digo que era una... Algo sentimental. No, sí, pero que era Valor una sentimental. una herencia. Sí, realmente sí, quizás viene como una herencia, pero porque en la casa, cuando éramos jóvenes, esta Biblia ahí estaba, mi mamá la tenía. Antes visitamos la iglesia católica y me imagino que también por eso ella la tenía. Bueno, y visitamos otras. Ay, después les cuento. ¿Hasta dónde nos llevaron? ¿Hasta dónde nos llevaron? Sí, sí, sí. Buscando siempre algo espiritual. Bueno, hasta los Hare Krishna, hasta ahí les dejo, pero más. Sí. Pero, Claro. sí, digamos, nada más, una tía es la que era católica y que queríamos nosotros mostrarle que a través de la Biblia que ellos mismos utilizan, pues, está la palabra, pero demasiada, clarísima, clara. bien clarísima. Entonces, por eso, bueno, ella lamentablemente ya falleció y ya no, pues no hubo como un momento al final de poderla, no encarar, sino que ella se viera que la Biblia que utiliza habla acerca, por ejemplo, acerca de la adoración de los ídolos. Sí. Aquí si yo les leyera aparte y está bien clarísima, ¿verdad? Y aún así. Sí, aún así ellos, es que parece ser como que ellos no escudriñan, no leen, solo van lamentablemente, como vimos quizá la mayoría, solo a decir amén y ya. Solamente, disculpen. Gracias, sí, sí. Perdón, aquí mi esposita. Ajá, Sí, esposita. no, solamente notar de que estos libros, por ejemplo, sobre todo el de Macabeos, ¿verdad? A nivel histórico ayuda mucho a ubicar en los sucesos de la historia, pero estas Biblias tienen también como una explicación, que ahí sí hay que estar cuidadoso, Sí. porque la explicación que tienen acá abajo ya es torcida, ¿verdad? Ya es bajo lo que ellos interpretan que está erróneo, ¿verdad? Uno mira aquí la explicación y uno dice, hombre, entonces ellos mismos leyendo un error se lo tragan y no salen de ahí, Sí. como que fuera las computadoras que quedan en un loop y ahí el programa no avanza, ¿verdad? Y respecto a las versiones, yo por ejemplo con las chicas siempre acostumbramos, a una le gusta la nueva traducción viviente, a la otra le gusta la palabra de Dios para todos, pero cuando ya de pronto todas esas versiones manejan alguna palabra difícil en significado, aparte de googlear, que siempre buscan, yo busco el significado en la TLA, que es como que la más simple en lenguaje, sobre todo para los jóvenes, está súper entendible, ¿verdad? Okay. Y lo que he visto es que, por ejemplo, trabajando con los niños antes, en el material que yo les hacía, trataba de ponerles la versión de la Biblia más clara, ¿verdad? Sí. Pero los maestros ya venían con el chip de la Reina Valera 60, que si uno les decía que le explicaran el versículo con una versión más reciente, el maestro no podía. O sea, como quien dice, si yo digo un versículo, por ejemplo, el versículo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? La TLA no le dice así. Entonces, el mismo maestro pensaba, o así lo veo yo, de que si no se lo aprendía, como le decía la 60, eso no, el versículo no iba a funcionar. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces es bien tremendo porque hay gente que está acostumbrada a decirlo de memoria y si no se usa esa palabra, sino un sinónimo, ya sienten que no están diciendo la Biblia real. Entonces, ahora es una ventaja, ¿verdad? Con las aplicaciones de que uno consigue un versículo comparado en todas las versiones que uno quiera y estos estudios de avance y demás que haya, es una ayuda también como para que la gente abra su mente en ese sentido, ¿verdad? No ser abiertos de mente bajo el concepto del mundo, no, sino a esto, o sea, el interpretar el versículo. Esa palabra tiene varios sinónimos,
porque es como lo que los misioneros que se dedican a la traducción de la Biblia nos dicen, ¿verdad? Sí. De que hay ciertos países, en África, por ejemplo, que sacaron la traducción para una tribu que allá no cae nieve. Entonces, no podían decir que tus pecados van a ser blancos como la nieve, sino que ellos decían blancos como la carne del coco, ¿verdad? Porque eso era lo que ellos podían entender. Y uno sabe de que el coco lo parte y es una blancura impresionante. Entonces, si ellos decían que iba a ser como la nieve, ellos quedaban gringos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es nieve? ¿Y De dónde acuerdo. está? Mientras que de una vez ellos relacionaban. Entonces a la gente hay como que ayudarla a salir del cascarón mental en ese sentido, ¿verdad? Exactamente, así es. Y bendición de Dios para estas generaciones de ahora que están esas herramientas, ¿verdad? Exactamente. Y es de saberlas utilizar. Así es. De acuerdo, muchísimas gracias. O sea, un amplio, ¿verdad? Hay muchas versiones, increíblemente, ya se las voy a presentar ahí. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, de lo que dice, ¿verdad? O sea, si estamos preparados, digamos, en cuanto ya estudiamos la palabra de Dios, pero tenemos cierta base, ¿verdad? De la palabra de Dios. Abrámonos, ¿verdad? Leer otras y decir, no, ¿verdad? Esto no va por este lado, ¿verdad? Para que lo podamos nosotros discernir, ¿verdad? Y pidamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos dé sabiduría para discernir esas cosas, porque creo que una vez leí la introducción, solo la introducción leí a la Biblia satánica, por ejemplo. Y si uno profundiza a eso, ¿verdad? Es de tener cuidado, ¿verdad? O sea, qué tanto eso le va a llegar a afectar en su vida. Pero, por ejemplo, en la introducción de la Biblia satánica, le empieza a mencionar, ¿verdad? Que todos, que basan sus cosas en el poder del agua, de la tierra, del viento y del fuego y que no sé qué. Y uno, al conocer eso, y ve tantas películas y ve tantas cosas de niños, que esas cosas son las que tienen el poder, que eso es lo que domina, ¿verdad? Las cosas de la naturaleza. O sea, entonces uno puede ir asociando de dónde viene todo esa cosa que pasa en la televisión, ¿verdad? O sea, para ir, ¿cómo se llama? Evaluando y diciendo, no, esto no tenemos que verlo. Si lo vemos, ya sabemos que no es así la cosa, pues que la Biblia no dice eso, ¿verdad? Entonces, hay que tener una base, ¿verdad? Bíblica y para abrirse, digamos, y a leer otras cosas, ¿verdad? Como los libros apócrifos, ¿verdad? Entonces, primero, digamos, sí, ¿verdad? Oremos, ¿verdad? Antes de leer eso, porque no está mal que lo conozcamos, ¿verdad? ¿Qué dicen? Para ir a conversar con un católico, por ejemplo, ¿verdad? No, yo sé que el libro apócrifo tal dice esto, ¿verdad? Pero hay que saber por qué no es considerado, ¿verdad? Dentro de los libros inspirados por Dios, ¿verdad? Para decirle, por eso eso no se puede tomar, ¿verdad? Como una verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, para eso es lo que debemos de prepararnos nosotros, ¿verdad? La hermana Ana Ruth, vi que había levantado la mano. Creo que la hermana Ana Ruth, hermana Margarita, no hacía referencia al comentario específico, ¿verdad? Del hermano Carlos, de lo que él había dicho, ¿verdad? Entonces, no sé si quería comentar algo, hermana Ana Ruth, o estamos bien ya. Sí, en honor al tiempo. Solo mencionar que realmente para poder ir como en profundidad en un versículo, o sea, necesitamos estudios un poquito más profundos, ¿verdad? Como los lenguajes, ¿verdad? Que es el griego, el hebreo, que son los que, digamos, como que más están a la vista, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Pero pues, se requiere ya un estudio más profundo para poder ver y poder comparar cuáles son las desviaciones de una u otra versión. Y no es que Correcto. sean el 100% malas, sino Así que es. siempre hay ciertos cambios, entonces ahí es donde uno debe realmente ser cuidadoso y ver varias versiones para Es poder correcto. comparar, como usted lo decía, hermano. Así es. De acuerdo, ¿verdad? Entonces, es mucha información que hay, ¿verdad? Ahora de la Biblia. Y vamos a comenzar nuestra clase.
preguntándonos eso, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo recibimos nuestra Biblia, verdad? Y Dios usó 3 herramientas. Esto no está en el material, esta es investigación aparte, pero si la quieren tener, yo se las voy a pasar les puedo pasar la presentación o les puedo pasar en un Word esta información, ¿verdad? No traten de copiarla, creo que no va a quedar tiempo de que la copien, pero yo se las puedo pasar con todo gusto, ¿verdad? Dios usó 3 herramientas que fueron la revelación, y eso fue de Dios al hombre. O sea, el hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Eso fue la revelación, ¿sí? Ahí le reveló Dios. La inspiración usó también. Eso es ya del hombre al papel. Vean cómo va la cosa, ¿verdad? De Dios al hombre. Ahora, del hombre al papel es la inspiración. Es el hombre escribe lo que Dios quiere que se escriba. ¿Ok? Y luego tenemos la iluminación, ¿sí? Que es del papel, ¿sí? Al corazón, que es lo que nosotros estamos ahorita, ¿verdad? Tenemos del papel al corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? El hombre recibe, vamos a ver, opción del puntero láser. A ver si no funciona, hermano Carlos Rodríguez Martel. Sí, mira, funciona el puntero, ven ahí los rojitos, sí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? La iluminación, ¿verdad? Es del papel al corazón. El hombre recibe la luz de lo que Dios ha escrito, ¿verdad? En esta parte estamos nosotros, ¿verdad? Ya lo tenemos en papel y ahora llega al corazón de todos nosotros, ¿ok? Interesante dato que me pareció bueno que lo conociéramos, ¿verdad? Es cómo se recogieron y conservaron los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los materiales de escritura que se usaron? Dice, el Espíritu de Dios movió a los autores de la Biblia a registrar sus valiosos mensajes en el objeto de uso común en sus respectivas épocas. O sea, ¿qué era lo que había en la época en que les tocó escribir a cada uno? Ya vimos que fue en un periodo de 1500 años, ¿verdad? Que se escribió. Entonces, ¿qué había en cada época? Eso usaron, ¿verdad? Para conservarlos, dice. Y nuevamente vemos la maravillosa condescendencia de Dios, ¿verdad? Porque los materiales fueron la arcilla, ¿verdad? Y aquí están unos versículos bíblicos de ejemplo. La piedra, el papiro, la vitela, que esto era piel de becerro, el pergamino, que era piel de cordero, el cuero, que era piel de vacuno, ¿ok? Y en metal también, ¿ok? En eso se escribió, ¿verdad? Y vamos a ver si responde esto por aquí. Un segundito que no pasa la presentación. Ahí está. Y tenemos, aquí está, las traducciones importantes de la Biblia, ¿verdad? Eso igual es bastante información, ¿no? Por eso es demasiado texto el que les voy a mostrar, pero se los voy a mandar. La narración, tal vez dice la narración más emocionante de la historia de la humanidad, es el relato verídico de los esfuerzos sinceros, ¿verdad? Y a veces agonizantes de traducir la preciosa palabra de Dios al idioma de una época en particular, ¿verdad? Eso se ha venido haciendo en cada época, ¿verdad? Siempre han venido luchando por traducir la Biblia a diferentes lugares, ¿verdad? Y dependiendo de la época que sea, ¿verdad? Se han gastado literalmente miles de millones de horas de trabajo intenso para hacerlo y se siguen utilizando, ¿verdad? Millones de horas en eso, ¿verdad? Hay organizaciones dedicadas, ¿verdad? A eso, y la iglesia tiene, ¿cómo se llama? Como un acuerdo, ¿verdad? Con Wycliffe, ¿verdad? Que ellos son como los que manejan esa parte ahorita, ¿verdad? El líder es de aquí de El Salvador, es un amigo, que en su momento vamos a traerlo a ver que nos comente cómo hacen eso, ¿verdad? Que nos comente un poco de esto. Y dice, ¿verdad? Examinaremos brevemente algunos de los frutos de los mejor conocidos de todo este estudio, ¿verdad? De lo que se ha hecho en esta parte de la traducción de la Biblia. Y han habido como 3 divisiones grandes. La primera es ediciones hasta la época de Jesús. No lo vamos a leer, solo vamos a ver los detalles, que son hasta la época de Jesús. Existían los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta griega. Esta es importante. La Septuaginta griega es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. Se hizo alrededor del 280 d.C.
a pedido de algunos líderes judíos. El motivo era que muchos judíos se habían ido a Egipto y otros lugares fuera de Palestina y en consecuencia no podían leer ni hablar el hebreo. Así que se preparó una traducción al idioma griego común de la época y se llamó Septuaginta. ¿Okay? Esto es porque esta ha servido de base para otras traducciones, ¿verdad? Que se han venido haciendo más adelante, que es la palabra griega para 70, ¿ok? Septuaginta es la palabra griega para 70. ¿Por qué? Porque según la tradición, supuestamente fue traducida por 70 eruditos judíos, ¿ok? Por eso se llama Septuaginta. Esta información también se dan ya en el seminario, cuando se empieza a hablar de la palabra de Dios, y ahí se habla mucho de la Septuaginta, que sirvió de base para muchas cosas, y ahí la usaron, de ahí partieron muchos para esto. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque fue traducida, dice, por 70 eruditos judíos en 70 días, ¿ok? La Septuaginta era la Biblia de la época de Jesús, ¿ok? Listo, información importante. Alguna vamos a ir leyendo nomás. Vean, lleno de letras la pantalla, ¿verdad? Esta es la otra parte de traducciones de la Biblia. Ediciones hasta el siglo 7 después de Cristo, vamos aquí. Existieron los papiros, existió la Vulgata. Aquí, vean, ahí van a encontrar datos interesantes que espero que les gusten, ¿verdad? Dice que en esto, por ejemplo, los papiros, dice algunas, ¿cómo las conservaron? Algunas estaban metidas en sarcófagos y en cuerpos embalsamados de cocodrilos. Imagínense cómo Dios usó, ¿verdad? A la gente para poder conservar todo esto. Tenemos la Vulgata latina también, en esta época, ¿verdad? Y tenemos el manuscrito sinaítico o códice sinaiticus, raro para nosotros, ¿verdad? No es nuestro idioma, ¿verdad? Y tenemos ediciones hasta el siglo VII, ¿verdad? Seguimos en el siglo VII, manuscritos vaticanos, manuscritos alejandrinos, la versión cóptica, la versión etíope. Vean esta, la versión gótica. ¿A quién le suena gótica, verdad? Aquí estaba Batman, ¿verdad? En Ciudad Gótica, ¿verdad? Vieran qué interesante esta versión gótica. ¿Por qué la tradujeron a la versión gótica? Es bien interesante. Ahí se leen esa parte. Y la versión armenia teníamos ahí. ¿Ok? Y aquí venimos ya en las versiones del castellano. La Reina Valera, ¿verdad? De la que ya hablamos, que en 1569, ¿verdad? Como dice nuestro material, en base a los textos originales, cotejando al mismo tiempo con traducciones anteriores. O sea, y vean que esto, o sea, es lo que le ha dado mucha autoridad y garantía, digamos, a la Reina Valera, ¿verdad? O sea, porque ha sido tomada en base a los textos originales y cotejados al mismo tiempo con traducciones anteriores, ¿verdad? Y por eso ha ganado tanto prestigio, ¿verdad? En que esa es como la base, la mayor parte de iglesias, ¿verdad? Reina Valera, 1960, la que usamos ahorita. En 1602 apareció una versión revisada de esta por Cipriano de Valera. Posteriormente ha sido actualizada en varias oportunidades, siendo en 1960 la fecha de la última revisión hecha por Sociedades Bíblicas Unidas. Vean, este es importante, quiero que lo recuerden, las Sociedades Bíblicas Unidas, por lo que vamos a ver al final más adelante. La comisión designada, dice, para esta tarea tenía como objeto actualizarla en todos sus aspectos a fin de hacer brillar con mayor esplendor y claridad el mensaje de la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el corazón y la vida de nuestros contemporáneos. La versión de 1960, ¿verdad? Es la más difundida en los círculos protestantes y evangélicos en general, ¿verdad? Esta es la que tiene esta definición, ¿verdad? De que ha sido tomada en base a los originales, a los documentos originales, y que ha sido cotejada con traducciones anteriores, ¿verdad? Por eso es que tiene ese prestigio. La Reina Valera del 77, existe una Reina Valera del 77, que fue lanzada por el editorial CLIE también. Existe otra versión que se llama Felipe Sio de San Miguel,
otra versión mexicana, una que se llama Terción Amat y Petisco, ¿sí? O sea que ninguna versiones se toman esta atribución de decir que fue tomada de los textos originales, ¿sí? O sea, por eso es que es importante esta Reina Valera, ¿ok? Y tenemos, en las versiones al castellano, tenemos la versión moderna, la versión hispanoamericana del Nuevo Testamento, la versión Besson del Nuevo Testamento, la Nácar Colunga. Esta Nácar Colunga tiene muy buena, buena definición también, que es muy buena, muy utilizada. Bober Cantera, versión de Strawberry, la Sagrada Biblia. Tenemos Biblia de Jerusalén, Dios llega al hombre, alguien mencionó por ahí la Dios llega al hombre, también la Biblia al día. Dice, vea, aquí está la explicación de cada una de las versiones, ¿verdad? Para que las conozcan. Vea, es una paráfrasis del Antiguo y Nuevo Testamento, dice, hecha por alguien, Kenneth Taylor, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, un montón de Biblias, ¿verdad? Y esa es la última, ¿verdad? Última, esa es de las más antiguas, digamos, 1973, es 1986. Me imagino que ustedes ya han oído hablar de una Biblia que se llama interconfesional. ¿Ya han escuchado algo de esa Biblia? ¿No? Bueno, vean, esta es información como más reciente, digamos, ¿verdad? De lo último. Hay una Biblia que se llama Traducción Interconfesional, que dice, la Sociedad Bíblica de España ha llevado a cabo una nueva traducción de la Biblia en español realizada por un equipo de biblistas internacionales pertenecientes a diversas iglesias cristianas y según las normas de cooperación para las traducciones bíblicas suscritas por Sociedades Bíblicas Unidas y la Iglesia Católica. ¿Okay? Por eso me llamó la atención, ¿verdad? Presentárselas, o sea, para que ustedes sepan lo que está pasando. ¿De acuerdo? Vean, aquí trabajo unida, allá mencionamos Sociedades Bíblicas Unidas que había hecho tal y tal cosa, ¿verdad? Ellos solos. Pero aquí están trabajando junto a la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? ¿Okay? De esta traducción se realizan dos ediciones diferentes. Una es la denominada Biblia Traducción Interconfesional, con los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son esos? ¿Qué dijimos que eran los deuterocanónicos? Los apócrifos. Los libros apócrifos. Los apócrifos. Entonces, dice que hay una versión, una de las denominadas, se llama Biblia Traducción Interconfesional, que incluye los libros deuterocanónicos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en versión español, ¿sí? Se llama BTI. Y la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional en versión hispanoamericana, adaptándolo así a los usos distintos del español a uno y otro lado del Atlántico. La otra edición es la palabra. Alguien oí que mencionó ya esta, ¿verdad? Dice una edición netamente evangélica, sin los libros me cuesta pronunciar esa palabra, deuterocanónicos. Esta no los lleva, ¿ok? Esta edición también está disponible en versión español y versión hispanoamericana. La Biblia Traducción Interconfesional en su versión española es una traducción de la Biblia, dice que es fiel, ¿verdad? Los mejores manuscritos hoy disponibles en las lenguas originales, hebreo, arameo y griego. El nivel literario es alto, pero muy comprensible, ¿okay? Procurando que sea clara en el uso del lenguaje y bella como fiel exponente de la literatura del siglo XXI. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes de esto, hermanos? Esa es una nueva versión, ¿verdad? Que yo no he visto, solo las fotos están ahí en Amazon, vale $350 en Amazon. A ver qué tanto viene a sustituir, digamos, ¿verdad? El prestigio que tiene la Reina Valera, ¿verdad? Porque
pareciera, ¿verdad? Y según lo que la descripción que han sido tomadas pues, de los textos originales, ¿verdad? Y que la han adaptado al lenguaje, como dice aquí, de nuestra época. Dice que el nivel literario es alto, dice. ¿Sí? O sea, de hecho, en una descripción dice que es para clases medias altas. Entonces, por eso dice aquí, el nivel es alto, pero muy comprensible. ¿Okay? No sé si no habían oído. ¿Qué les parece esa unión entre las Sociedades Bíblicas Unidas y la Iglesia Católica? Pues estamos llegando a los últimos tiempos, hermano. Amén. ¿Verdad? Porque de hecho, si nosotros nos vamos al Génesis, que es el inicio de la palabra, pues la hermenéutica es la que se encarga de ¿cómo se llama?, de interpretar la palabra, ¿verdad? Entonces, en el Génesis se puede ver el primer ejemplo de la hermenéutica cuando Satanás le dice a Eva, le pregunta que qué le dijo Dios, y Eva le dice de que si de esta fruta no tocaréis. O sea, desde ahí ya empieza a haber confusión en las palabras de Dios, porque Dios nunca le dijo que no la tocaran, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo creo que la palabra es del cielo, la Biblia es del cielo, es algo celestial, y el único que nos puede traducir, ayudarnos a nosotros a entenderla es el Espíritu Santo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, ante cualquier lectura de cambios, pues pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos acompañe para poder interpretar. Entonces hay que estar alerta, estamos en los últimos tiempos, de hecho, de la gran ramera, que es cuando se unen las iglesias para idolatrar, ¿verdad? Al final se le cortó un poquito, hermano, pero sí lo último que le escuché es que se unen las iglesias, ¿verdad? Para idolatrar, ¿verdad? Y definitivamente, ¿verdad? Estas cosas son de los últimos tiempos y no debemos sorprendernos, solo orar, ¿verdad? Como decía el hermano Carlos, para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Y que lo que estemos oyendo, ¿verdad? Sea la palabra de Dios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque ya yo creo que ver esto, ¿verdad? Para muchos, ver que las sociedades bíblicas unidas, que o sea, que un evangélico, ¿verdad? Se una con un católico, no, hombre, eso era cosa seria, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Ya se está dando, pues, a niveles muy elevados, ¿verdad? Recuerdo una vez que Alex Campos se dice que es cristiano evangélico, ¿verdad? Y que fue a cantar, ¿verdad? Al Vaticano, ¿verdad? Que lo invitó el Papa, ¿verdad? Uf, le dijeron de todo, ¿verdad? Y uno no puede emitir juicio, ¿verdad? Solo Dios puede juzgar, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces uno no puede decir, ya es católico, ya se fue al infierno. O sea, solo Dios sabe, ¿verdad? Eso no lo podemos definir nadie de nosotros. Aquí hay más información de esta BTI, hermanos, para que la lean ahí. Ya estuvo un ratito en el video también, ¿verdad? Va a quedar grabadita. Y por aquí también tengo otra información adicional de lo que dice la descripción que da la sociedad bíblica, ¿verdad? Estos que participaron de esta nueva Biblia que han creado, ¿ok? Para ir terminando, vamos a hablar de los libros apócrifos. Vean que yo solo había oído igual de los libros apócrifos, pero no sabía que había división. ¿Sí? Hay apócrifos del Antiguo Testamento y hay apócrifos del Nuevo Testamento también. Entonces, dice, viene del griego apócrifa, ¿sí? Que significa escondidos, ¿verdad? Dice, este término se aplica a un número de libros y escritos que aparecen en la versión griega de los 70, ¿ok? Pero que no aparecen en la Biblia hebrea. ¿Ok? Y esa es como la principal, digamos, explicación, ¿verdad? De esto. O sea, no aparecen en la Biblia hebrea.
Eso le voy a leer y por acá esta otra parte, ¿cómo se llama? Que está resaltada. Perdón, aquí está lo que dice, lo que decía Martín Lutero. Dice: la Iglesia de Roma ha preferido seguir el criterio de Agustín de Hipona. Estos términos, estos nombres los van a oír mucho ustedes después que comiencen a estudiar el seminario. Ahí se mencionan mucho. Eso de la Septuaginta, de Agustín de Hipona, de Flavio, de Josefo, van a oír, se oyen mucho en el seminario. Dice que la Iglesia romana ha preferido seguir el criterio de Agustín de Hipona al de Jerónimo, y ellos consideran como canónicos todos los libros admitidos por esta 70, que es lo que dice acá, y la Vulgata, ¿okay? Exceptuando tercera y cuarta de Esdras y la oración de Manasés. Eso lo excluyen. Según decisión dogmática adoptada en el Concilio de Trento en 1546, este es otro término que se oye mucho en el seminario, y confirmada en el Concilio Vaticano, Vaticano I en 1870. En cambio, dice, la Reforma se adhirió a los puntos de vista de Jerónimo, ¿sí? Otro nombre que se menciona mucho, en su versión alemana de la Biblia. Véase versión de la Biblia. Lutero, dice, los rechazó de las páginas del Antiguo Testamento, situándolos agrupados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con la siguiente nota: libros que no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero no obstante, dice, son útiles y buenos para ser leídos. ¿Ok? Eso les comenté al principio, recuerdan. Esa es la opinión de Lutero, ¿verdad? O sea, dice, no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero no obstante son útiles para ser leídos. ¿Ok? Apócrifos del Antiguo Testamento. Relatos históricos, están Macabeos, hay dentro de los relatos históricos, obras patrióticas, escritos líricos y místicos, y libros morales y religiosos. ¿Ok? Aquí les va a quedar la información de cuáles son los libros que están en esas clasificaciones. ¿De acuerdo? Luego tenemos los apócrifos del Nuevo Testamento. Que tenemos, dice: no existe virtual controversia en la cristiandad acerca del canon del Nuevo Testamento, comprendido por los 27 libros conocidos. Los escritos apócrifos, que como tales no recibieron entrada en el canon del Nuevo Testamento, se pueden clasificar así. Hay evangelios apócrifos, ¿sí? De carácter herético, y aquí hay una información importante, detalles de más o menos por qué no los consideraron. Dice, se cuentan en esto, ¿verdad? Dice, se cuentan fantasías como aquella, dice, en la que el niño hace unos pájaros de barro a los que les da vida. O sea, eso se narra en esos libros, ¿ok? Con lo que estos se lanzan a volar, dice, como el niño, y como el niño con su poder hizo morir a otro niño que le había contrariado. O sea, cosas así, ¿verdad? Y se van a encontrar en los apócrifos. Entonces, por eso es que no están ahí, ¿verdad? Hechos apócrifos, epístolas apócrifas y apocalipsis apócrifos. Hay libros hay de Pedro, de Pablo, vean, de Juan, que escribieron otras personas, no ellos, obviamente, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Entonces, hermanos, hablando de versiones, ¿verdad? Les voy a mandar la información, ¿verdad? Se la voy a compartir para que lean sobre los libros apócrifos, entendamos qué pasó con ellos. Ahí hay ejemplos de por qué contenido tienen y por qué no los consideraron, ¿verdad? Como válidos, ¿verdad? Desde Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice que, o sea, para leerlos está bien, ¿verdad? Como cualquier otro libro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muchas gracias, hermanos. Quiero ver dos cosas con ustedes. Primero, hermano, familia de Escobar, ¿cómo están? No los había saludado, hermanos. Familia Escobar. A ver, en la visita, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta en relación a lo que hemos visto, a la información que hemos visto, hermanos. Nos lo va a hacer llegar, hermano Guillermo, por WhatsApp o por nuestro correo, no sé. Voy a ver si pasa la presentación por WhatsApp. Por WhatsApp le voy a mandar las presentaciones donde está toda la información de las versiones, ¿sí? Gracias. De acuerdo, con gusto. Gracias. Ok, entonces vamos a aplicarlo, ¿verdad? En nuestra vida.
para evangelizar, ¿verdad? Y para aconsejar a otros, ¿verdad? Eso nos va a servir para nosotros, que nosotros hagamos eso, ¿verdad? Antes de cerrar, bueno, les quiero compartir, bueno, en el viaje que tuvimos a Sensuntepeque, ¿verdad? Conversamos con el hermano Mario Laínez, era el pastor de Sensuntepeque. Dice, perdón, el hermano Carlos Escobar me había escrito y no había visto su mensaje. Dice la niña todavía, no dice, es que intento, ok, perdón, hermano Carlos Escobar, que no había visto su mensaje. El hermano Carlos Nahum, perdón, me había escrito, pero sí me tardé un poco en iniciar la reunión porque me estaba dando problemas la computadora. En el viaje misionero que hicimos a Sensuntepeque, recuerdo que hace la semana pasada les dije que les iba a comentar algo sobre eso. Y conversando con él, ¿verdad? Saben que está en proceso de construcción la iglesia, ¿verdad? Y y están en proceso de formación de toda la estructura. Entonces, una de ellas, conversábamos con el hermano Mario, es la biblioteca de la iglesia, ¿verdad? Que tuvieran una biblioteca. Y dice, sí, ¿verdad? Tienen la idea de que van a construir como un lugar, como una oficina, donde van a poner como una sala para atender personas. Y la idea es tener libros disponibles ahí para los hermanos y los que quieran llegar a leer un libro, ¿verdad? O lo van a prestar y se lo van a llevar para sus casas y estudiarlo. Ahí va a estar disponible, ¿verdad? Entonces, nos comprometimos, ¿verdad? Con el hermano a hacer como una campaña, ¿verdad? De recolección de libros, ¿verdad? Y ustedes, en primicia, ¿verdad? Se les está haciendo, les estamos haciendo la invitación especial para que si ustedes tienen libros que ya leyeron, ¿verdad? Y que dice, no, o sea, ya lo leí, ¿verdad? Ahí está guardadito, pero sinceramente uno no vuelve a tomar ese libro y lo vuelve a leer, ¿verdad? Casi nunca, ¿verdad? Ahí se puede dar, por supuesto, ¿verdad? Pero casi nunca, ¿verdad? Viene y lee otra vez uno ese libro, ¿verdad? Entonces, ahí está. La idea es, hermanos, que si tienen libros, ¿verdad? Sí, aunque estén marcados, ¿verdad? O con notas, subrayados, nos pueden donar para podérselos donar, ¿verdad? Al hermano Mario, para que ellos formen su biblioteca, ¿verdad? Y que la comunidad, pues, la cristiana, ¿verdad? Y por supuesto la gente, pues, del lugar, ¿verdad? Tenga esa disponibilidad de libros cristianos para leer, ¿de acuerdo? Así es que les voy a enviar, en este momento les voy a enviar, digamos, un afiche que hizo mi hija me lo preparó, que tiene como la invitación, ¿verdad? Y ahorita se los estamos diciendo a ustedes como lanzamiento primero, ¿verdad? Ahorita yo más noche se los voy a enviar a todos a los demás maestros para que ellos también hagan la invitación en sus clases y puedan obtener libros, ¿verdad? Y el hermano Roberto Alegría va a conversar con el hermano Isaí para ver si nos autorizan que se haga una invitación a toda la iglesia, ¿verdad? Para que los que tengan libros lo lleven. La forma de recolectarlo va a ser que en la administración los pueden pasar dejando de lunes a viernes a la iglesia. Ahí en la administración lo pueden decir, aquí traigo un libro, ¿verdad? Que es para la iglesia de Sensuntepeque. O el domingo, ¿verdad? En la iglesia. Lo va a estar recibiendo el hermano que está recibiendo las ofrendas con tarjeta de crédito. Ellos están en una ventanilla ahí y él es de administración y ellos lo van a estar recibiendo también. ¿De acuerdo? Vamos a esperar hasta el 26 de diciembre, domingo 26 de diciembre, para ya la última semana de diciembre ir a hacer la entrega como avance, digamos, a la iglesia de Sensuntepeque. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se atreven a ser parte de esta iniciativa? Hermana Ana Ruth, sí. Y luego José Luis y hermano Carlos Vázquez. En mi caso, ¿cómo les haría llegar el libro? Usted no viene a San Salvador, hermana. No, hermano. Ya, no tenga pena, hermana. Algún día tendremos la oportunidad. Oye. No, es que sí lo podría enviar con mi esposo. ¿En serio? Bueno, él viene a San Salvador.
prácticamente vive en San Salvador. Ah, ok. No, bueno, Ajá. en la Iglesia Bautista Miramonte, ahí hay una área administrativa que está abierta de lunes a viernes de 8 a 5. Y ahí se Ah, pasan, ahí a la persona que está en la ventanilla, ahí en la entrada se le dice, y cierran al mediodía. cierran al mediodía, de 12 a 1 cierran, o de 2:30 a 1:30 cierran. Ah, bueno. Ujú, ujú. Vamos a ver cómo hago llegar uno por ahí. Ay. De acuerdo. Ok, gracias, hermana. José Luis. ¿Habías levantado la mano, José Luis? No. Ok, hermano Carlos Vázquez, vi también. Sí, iba a decir algo. No, solo que estaba de acuerdo. Estoy de Ok, acuerdo en eso. perfecto. Hermana Alma, la veo con intenciones. No, ok. Listo. Entonces, hermanos, ustedes pueden trasladar esa invitación, ¿verdad? A los grupos a los que pertenezcan, ¿verdad? Porque la idea es bendecir, ¿verdad? A la iglesia en ¿cómo se llama? En Sensuntepec. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Bueno, hermanos, vamos a terminar con esto, ¿verdad? Para la reunión. Recuerden estos versículos bíblicos que nos quedan siempre acá, ¿verdad? El Juan 15:13 y Apocalipsis 3:20, para que podamos vivir, ¿verdad? Nuestra vida de esa forma. ¿Están viendo mi pantalla siempre o ya no? Veamos. ¿Sí están viendo mi pantalla, hermanos? Ahora sí. Ahora no. Ahí la ven. Ahora sí, se ve toda la computadora completa. ¿Ven la imagen de ustedes o la computadora? ¿O un archivo PDF? Ambas. El archivo PDF. Ah, ok, perfecto. Listo, entonces lo que quiero que vean es esto. Ok, perfecto, listo. Hermano Carlos Rodríguez Martel. Ya tiene lista la guira. Ya la tiene lista. Bueno, aquí estamos ya listos para aprovechar este momento y bueno, un poquito tarde ahí, pero ahí está uno de los tiernitos, ¿no? El otro tiernito se nos escapó. Se nos escabulló, Sí, se tiene que ir. Sí. pero pues ahí va a quedar grabado y vamos a mandarle también este pedazo de video. Y vamos a cantar entonces y decimos así, hey, felicidades a los dos Carlos, a mis tocayos. Felicidades a los dos Carlos. Un aplauso, aplauso. Vamos, decimos así. Felicidades, hermanos. Felicidades. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que cumplamos vida. A fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. ¡Bravo! Felicidades. Gracias. Felicidades. Nunca había escuchado cantar tantas tortugas. Hoy fue el día. O sea que sí, es un cumpleaños especial. Está bien, está bien. Excelente, gracias, hermanos. Ok, oremos, hermanos. Feliz cumpleaños a los dos, ¿verdad? Esperemos que el hermano Carlos vea después, Carlos Naum vea después este video. Vamos a orar entonces para cerrar. Un placer verles, ¿verdad? Le voy a pedir a la hermana Alma si me hace el favor de orar para cerrar la reunión. Ha sido un placer verles, ¿verdad? Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Señor, tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites disfrutar, Señor, como hermanos, oh Dios, aprendiendo, compartiendo, muchas cosas, Señor, que podemos hacer en este grupo que tú mismo has permitido. Te damos gracias por esta sesión de la clase de avance, Dios. Gracias por la vida de los cumpleañeros, oh Dios. Gracias por tu sostenimiento. Y el resto, Señor, de esta noche, la colocamos en tus manos, Señor. Descansando en ti, Señor, sabiendo que tu cuidado está siempre con cada uno de nosotros.
dedicamos esta noche pidiéndote, Señor, tu guianza en todas las cosas, que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable a ti, te dé honra, Señor, tu corazón pueda estar feliz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Diga. Hasta luego. Dios bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos.